Soc la Mara Martínez Morán, la coordinadora d'Antropologia de la Vida Animal i us dono la benvinguda a aquesta jornada que hem començat d'una manera una mica difícil, però que sembla que ja s'ha tot solucionat. Per al que no ho sàpiga, doncs el nostre grup està escrit a l'Institut Català d'Antropologia, sí, i fa aproximadament 8 anys que estem estudiant les interrelacions animals, que són aquestes que són bidireccionals, que és animal, humà, humà, animal. I ho fem des d'un grup multidisciplinari, és a dir, no només som antropòlogues, sinó que també hi ha professionals d'altres sabers. També la perspectiva que tenim d'anàlisi per treballar, per fer la recerca, és des dels estudis crítics animals. Llavors, si us agradaria que ens coneguéssiu una miqueta millor, us convidem a que ens visiteu el nostre web, que no surt aquí ara mateix perquè surto jo, però el nostre web és antropologiavidaanimal, tot junt, .es. Si aneu aquí al web veureu el que fem, qui som i sobretot tindreu oportunitat, si us agrada saber més dels animals, anem penjant articles mensualment que anem parlant dels altres animals des de diferents perspectives. Us convidem a que ens conegueu una miqueta més. Llavors, respecte a la sessió d'avui, havíem pensat, dir-vos una cosa que m'estic aguantant, però la tengo que dir, que tenia moltes ganes de trobar-vos avui. De fet, hem tingut algun problema perquè ara veig que hi ha molt lloc que queda per aquí buit i teníem això a foro completo. Hem hagut de tancar les inscripcions i em sap una mica greu perquè s'ha quedat gent que no ha pogut venir avui. Però bé, dir-vos que tenia moltes ganes de trobar-nos avui aquí en aquesta sessió perquè l'any passat no vam poder fer les jornades, ja sabem per què, degut a la pandèmia. I llavors teníem ganes de tornar a trobar-nos per comentar el que estem fent i rebre una mica de feedback i créixer totes plegades en quant es refereix al coneixement envers els altres animals. Llavors, la sessió d'avui l'hem plantejat en un format que són petites. És un tast de totes les recerques que estem fent. Són presentacions entre 10-12 minuts màxim per part de totes les membres del nostre grup. Aquí som 4 les que presentarem. Vol parlar. I després tenim 4 més que estan fora de Catalunya i finalment tenim la col·laboració, magnífica col·laboració del microsantuari La Vida Color Frambuesa i la Maria González Solà ens farà una explicació de què són els santuaris, és a dir, quina és la missió dels santuaris, perquè a vegades sembla que s'ha quedat una mica difós el tema. Llavors, al final de tot, el que farem és obrir un torn de preguntes. Què us volia dir més jo? Sí. Bé, abans de començar ja les presentacions, vull agrair a l'Institut Català d'Antropologia en la figura de la Montse Martos, que la tenim aquí, la seva col·laboració importantíssima en l'organització de les jornades i també agrair a l'Institut d'Estudis Catalans la sessió d'aquest espai. I ara sí que anem a començar i que casualitat soy jo la que empieza. Doncs, com veieu aquí, la presentació que us vull fer té aquest títol, que és Pandèmia sine fine, el especismo. I ara sí, ara canviem una miqueta y me'n vaig al castellà. La presentación que voy a realizar corresponde a una investigación en curso que gira alrededor del COVID-19 entrelazado con los otros animales y con las humanas. Es una indagación que llamamos in progress porque corresponde a un trabajo que estamos realizando en un programa internacional a 3 años y esto que vamos a presentar hoy, algunas de nosotras, es, digamos, una primera aproximación a ese trabajo que estamos realizando. Por lo tanto, está todo como, estamos empezándola, ¿no? Yo creo que hay cosas interesantes para un futuro inmediato, porque a partir de lo que yo os voy a presentar hoy, supongo que sí, en las jornadas del año que viene tendré la oportunidad de presentaros la etnografía que desarrollaré a partir, empezaré a trabajar dentro de poco y os podré presentar la etnografía que derivará de lo que ahora vamos a ver. ¿Qué deciros más? Todas las imágenes que vais a ver aquí, ya sobra decirlo, que son absolutamente especistas. En todo caso, si tenéis interés por comentarlo, al final de la sesión podemos hablar acerca de estas imágenes. Bien, yo lo que les decía, que la aproximación que voy a presentar ahora, lo que quiero es establecer un discurso tentacular a partir del análisis documental de la situación que me permitirá trabajar después en la etnografía, pero ahora lo que hago es documentar procesos que muestran cómo se naturaliza el uso y la explotación de los otros animales a través de la literatura existente y de los comunicados mediáticos para evidenciar que los patógenos zoonóticos
que se describen como saltando las humanas, esto que lo hemos oído varias veces, son la excusa para neutralizar el rol humano y la responsabilidad en todos estos procesos. Entonces, el primero de estos apartados, de los apartados que voy a presentar ahora, el primer apartado que os voy a presentar ahora, como podéis ver aquí en la pantalla, lo he titulado Especismo y zoonosis en acción. Y voy a decir que a partir de esto, que durante la pandemia del COVID-19, probablemente causada por la explotación de los otros animales, la relación de la humanidad con las otras especies continúa casi sin cambios. Por ejemplo, la carne sigue su imparable ritmo de ventas. Se hacen documentales que analizan la extrema situación de vida de los animales, digamos, salvajes o no, pero que viven en cautiverio. Recordemos que los animales salvajes también son cautivos. O la crisis climática se desata precisamente debido en gran manera por la agricultura animal, que posibilita que la mayoría de las humanas continúen sus vidas cotidianas con normalidad en lugar de cuestionar su relación con los animales no humanos. Sin duda, esa construcción social llamada especismo. Todos sabemos lo que es el especismo. El especismo es esa supuesta superioridad del animal humano por encima de los restos de animales o de seres vivos, ¿no? Lo que lleva precisamente esta suposición, lleva a dominar a los otros animales, a explotarlos, ¿no? Es un sesgo que se extiende a través de las diferentes culturas y hace que las humanas no puedan o no quieran conectar la explotación animal con las consecuencias resultantes, incluida la calamidad que estamos atravesando. Cuando el coronavirus inició su presencia en Europa, que sepamos a principios de 2020, muchas publicaciones relacionaron los mercados húmedos con el contagio del COVID-19. El consenso científico-social se fue extendiendo para situar el origen de la pandemia y se cree que se originó en murciélagos que lo transmitieron a un animal intermedio y este infectó a las humanas. Bien, a partir de estos desarrollos científicos aparece una advertencia a la que no se le presta la debida atención. Y es que si no cambiamos la relación que mantenemos con los otros animales, es más que probable que pandemias como la actual sean recurrentes y con resultados infectivos mucho peores de los que actualmente estamos pasando, ¿no? Sin embargo, a medida que ha avanzado la investigación y se han encontrado vacunas, el origen de la pandemia va quedando casi en el olvido, escondiendo la raíz antropocéntrica y especista que le dio lugar y que puede ser la que aliente futuras catástrofes de este tipo. Las zoonosis han causado casi todas las pandemias en la historia de la humanidad, pero sin embargo esta relación causal queda en gran medida relegada a discusiones científicas y activistas que no acaban de impregnar el debate colectivo. La renuncia generalizada a examinar la causa o la raíz de la pandemia está creando una desconexión en el discurso predominante. Esto es grave. Los brotes de zoonosis están mediados por la acción humana en la mayoría de los casos y se han cuadruplicado en los últimos 50 años. Desde diferentes organizaciones internacionales se hace público que gran parte de este aumento se debe precisamente a lo relacionado con la búsqueda de más alimentos de origen animal. Pero el discurso especista se encarga de amagar con su narrativa la responsabilidad y culpabilidad respecto de la situación. La explotación implacable de los otros animales por la humanidad, especialmente para alimentación, aumenta drásticamente las oportunidades de que las zoonosis infecten a las humanas. Lo verdaderamente impactante hasta el día de hoy es que no se haya producido antes, ¿no? Porque al explotar a los otros animales, las humanas perpetuamos deliberadamente el vector más grande de enfermedades zoonóticas que de otro modo posiblemente no existiría. Tafalla, antes de que pase esto, Tafalla explica que la humanidad se encuentra en un proceso de autoengaño porque no quiere ver las causas de la pandemia. Si las humanas fuéramos sensatas, una vez que el virus ha saltado de un mercado húmedo, lo razonable sería acabar con todos los mercados de animales vivos. Pero deberíamos hacer algo más y es generar un debate colectivo muy serio, sobre cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con otras especies y qué hemos de modificar para que no vuelva a ocurrir semejante calamidad. Pero reconocer que nosotras mismas nos provocamos enfermedades, esto es algo difícil de asumir, ¿no? Similar a lo que nos ocurre con la crisis climática. Esta falta de voluntad para hablar sobre el origen de la pandemia se debe, por un lado, al miedo, porque nos aterra tratar aquellas cosas que nos provocan temor, ¿no? Y por otro lado, pues porque no queremos reconocer nuestros errores.
Esta pandemia la hemos provocado las humanas, pero no nos gusta pensarlo, nos explica Tafalla. Hablamos de emergencia y de cómo diseñar nuestras vidas, pero no lo hacemos desde una perspectiva honesta, puesto que preferimos trasladar la responsabilidad a los otros animales, como si por ellos mismos pudiera darse semejante situación sin la intervención humana. Veamos, el dominio depredador de las humanas sobre los otros animales es la razón por la que las zoonosis representan hoy el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes. Cada año fabricamos y matamos miles de millones de animales domésticos. Todos sabemos que los animales domésticos son esos que se crían junto a las humanas, ¿no? Destruimos hábitats biodiversos debido al pastoreo y a la producción de cultivos forrajeros. Cazamos, pescamos, comerciamos e incluso cultivamos millones de los denominados animales salvajes. Mientras hacemos todo eso, estamos también explotando a otros muchos, pues para vestido, entretenimiento, experimentación, ocio, deporte, etc. La versión generalizada a examinar la violencia evitable, pero normalizada contra los otros animales, impide la urgente y compleja cuestión de cómo reimaginar y rediseñar nuestras formas de ser y estar en el mundo. El siguiente apartado que os voy a presentar lo he titulado Escenarios y propuestas alternativas. Dentro de este segundo apartado, decir que el consenso científico ético-social conviene que hay dos propuestas fundamentales para detener nuestro deambular hacia el colapso. La primera es decrecer y la segunda, ayudar y dejar a la naturaleza para que recupere su estado salvaje. Es la propuesta que nos trae Monbiot. Y nos dice, él lo denomina rewilding, que se traduce como renaturalización o resalvajización. El desierto cámbrico en Gales es uno de los lugares que Monbiot propone resalvajizar, permitiendo que en los ecosistemas naturales se reanuden los procesos ecológicos. Regenerar todo un ecosistema, rediseñarlo reintroduciendo animales y plantas y dejar que la naturaleza encuentre su propio camino. Eso sería básicamente la propuesta de Monbiot. En cuanto a decrecer, resulta claro que si no decrecemos voluntariamente y de forma organizada, la biosfera nos obligará a hacerlo, pero será de una forma dolorosa, dado que habremos llegado a un punto de no retorno con un hábitat sumido en catástrofes de diversa índole. Lo sensato es que los países enriquecidos decrezcan tanto en población como en consumo, ¿eh? Y en ese proceso las dietas vegetales son la clave fundamental. Las medidas de decrecimiento sabemos todas ya que son utilizar menos energía, viajar menos en automóvil, viajar menos en avión y por descontado ascribirse a dietas vegetales que acaban con la explotación animal. Entonces, esto sería diseñar, yo casi diría rediseñar nuestras vidas, pero de una manera espectacular si consiguiéramos todo esto, ¿no? Científicamente, las dietas vegetales necesitan mucha menos agua, menos tierra y menos energía, así que acabando con la ganadería, podríamos dedicar todo el territorio que no necesitaríamos, devolvérselo a la fauna salvaje, que es lo que propone Monbiot con este rewilding. Además, Monbiot nos habla no solo de este rewilding, incluye algo más, que le suma una dieta libre de productos de origen animal, afirmando que son dos caras de una misma moneda para salvar el planeta. Y lo hace, sus afirmaciones se basan en estudios que muestran que la ganadería, sea intensiva o extensiva, es una de las principales responsables de la pérdida de biodiversidad. Ya estamos llegando ahora a las conclusiones de lo que os quería presentar hoy y deciros que la pandemia implica una crisis muy significativa en la vida cotidiana. Esto yo creo que ya no cabe duda, ¿no? Nos ha cambiado la vida a todos. En cómo nos relacionamos y en cómo pensamos, sentimos y actuamos en esa nueva cotidianidad. No solo ha cambiado nuestras prácticas, sino también nuestras emociones y sentimientos, y cuando el COVID-19 sea un recuerdo poco grato, observaremos cómo hemos cambiado. La relevancia de la pandemia no se refiere solo al impacto sobre la población, sino también ha desvelado fenómenos y realidades sociales que estaban ahí y ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de cada sociedad en su conjunto. Aplicando la frase de un célebre antropólogo que se llamaba Claude Lévi-Strauss, decir que el coronavirus ha sido y es bueno para pensar. Y lo es porque nos ha hecho recapacitar sobre un cúmulo de cuestiones que pre-pandemia no eran objeto de interés o manteníamos un interés superficial. Hemos aprendido que a pesar del individualismo exacerbado que vivimos, es imposible acabar con el riesgo y la muerte
sin una acción colectiva, responsable y solidaria. Habíamos olvidado que somos seres interdependientes, con la máxima repetida de que si tú no te proteges, yo no estoy protegida. Podríamos aplicarlo a la cuestión, por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? También, de modo que el coronavirus deviene no solo un agente de impacto, sino que también se convierte en un motor, un estímulo para el cambio que focaliza en cuestiones latentes y que al descubrirlas aparecen descarnadas. Y por otro lado, entrevemos posibilidades que nos permiten no ser solo sujetos pasivos, infectados o afectadas por el COVID-19, sino también condensar circunstancias opresoras y limitantes que el coronavirus ha desatado. La posibilidad de pensar en otros mundos es una tercera dimensión, aparte del impacto y la visibilización, que emerge en situaciones críticas cuando las sociedades discurren modos de actuar y superar límites que se consideraban imposibles. La experiencia del virus debería hacernos pensar que las humanas somos animales y como tales no somos resultado de procesos lineales, sino que somos resultado de procesos híbridos con otras especies, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, etc., registradas a lo largo del tiempo. Por lo cual siempre nos hemos visto afectadas por enfermedades como son las pestes, las viruelas, las gripes, etc. Somos vulnerables y el coronavirus nos recuerda que no estamos solas, que es una falacia la exclusividad humana y que la vida biológica del virus deviene social y la distinción entre los mundos natural y cultural se va difuminando para crearse ese continuum que ya conocemos denominado nature culture, y ahí el virus presenta un posicionamiento frontal frente al antropocentrismo imperante. Y ya desde la perspectiva del giro ontológico hemos de considerar seriamente la agencia de las otras especies no humanas y advertir que la especie humana no es un ente estático, sino que somos en movimiento y estamos en constante transformación a través de relaciones que son transespecies, multiespecies, interespecies e intraespecies. Al no ser las únicas, decía que al no ser las únicas que estamos en este mundo, en este planeta, debemos comprender a todas esas otras que también son nosotras y no pensar en el virus como enemigo, sino mirarnos a nosotras mismas y a las prácticas que desarrollamos y que nos han dado lugar o que han dado lugar a que el virus sea potente. Y a las prácticas, ese virus se ha hecho potente a partir de nuestras prácticas. Entonces, no es que una entidad vírica salte de un animal a otro, sea esta o no humana, sino que se propaga en un mundo interconectado, caótico y descontrolado. Culpar a los murciélagos, a los bisones, a los cerdos o a cualquier otro animal es lo infame que hacemos las humanas cuando somos nosotras quienes provocamos la explotación de los mismos y lo peor, el verdadero y contagioso riesgo es sucumbir a los discursos simplistas que justifican la explotación animal, obviando que esta es el origen y la posibilidad de nuevas pandemias. Y por tanto, si no acabamos con el especismo, no acabaremos con el problema. Disculpar todas las interrupciones que hemos tenido, muchas gracias. Doy la voz a mi compañera María Suñol. Pues buenas tardes a todas y muchas gracias por asistir a este evento. Mi nombre es María Suñol y hoy vengo a hablaros del especismo en pandemia y en concreto del caso de los bisones americanos en Europa. Esto también un poco en la línea de... En la línea de lo que decía Mara, también es una investigación que justo empieza ahora y básicamente lo que vengo a presentaros hoy es pues, aquellas motivaciones o aquellos datos que llamaron mi atención y que me llevaron pues, a interesarme por el caso de los bisones y por toda esta temática. Entonces, mira, el objetivo de esta presentación básicamente es que juntas revisemos algunos de los brotes de COVID que han surgido en industrias peleteras de Europa en las que se crían bisones americanos. También exponer aquellos factores que han podido facilitar tanto la introducción del virus en las explotaciones como la alta propagación entre bisones. También mencionar los discursos y estrategias que habrían contribuido a la elección de métodos de gestión que pasan por el exterminio de bisones americanos. Y finalmente también pues, poner de relieve y abordar la situación de la industria peletera en Europa más allá del contexto de esta pandemia. Así pues, empecemos explicando quiénes son los bisones americanos. Como podéis ver en la imagen, son estos pequeños mamíferos, son carnívoros y semiacuáticos de la familia de los mustélidos, pero igual lo más relevante o lo que hace falta recordar es que tenemos suficiente evidencia científica como para reconocer que los bisones americanos son seres sintientes o que tienen sintiencia.
La sintiencia es la capacidad de experimentar subjetivamente afectos positivos o negativos, lo que convierte a los bisones en sujetos con intereses hacia su propia vida, como el de perseguir el placer o evitar el dolor. Y, en consiguiente, las acciones que nosotros hagamos hacia ellos pueden o bien beneficiarles o dañarles, lo que hace que la sintiencia pues, emerja como un criterio de consideración moral que debería guiar la forma en la que nuestra especie se relaciona, en este caso con los bisones americanos. Sin embargo, esto no ha sido así históricamente y lo veremos a continuación. Los bisones americanos son originarios, por decirlo así, del norte de América y se empezaron a criar para explotarlos por su pelaje a finales del siglo XIX. Y poco después, en torno a 1920, fueron exportados, por así decirlo, a Europa y a la antigua Unión Soviética, también para seguir explotándolos allí. A raíz de sueltas o de fugas de algunas de estas explotaciones, el bisón americano también empezó a establecerse en poblaciones salvajes en torno a toda Europa, y en tanto que compite con el bisón europeo y con otras especies autóctonas, nuestra especie decidió catalogar al bisón americano como especie invasora en el contexto de Europa, algo que, por ejemplo, en España se hizo en 2013. Sin embargo, si hemos oído hablar más últimamente de los bisones, ha sido sin duda pues, a raíz de los brotes de COVID-19 en explotaciones peleteras de Europa. Vamos a resumir brevemente algunos de estos casos. Como sabemos todas, la OMS declara la pandemia en marzo de 2020 y tan solo un mes después sucede el primer brote en 2 explotaciones peleteras de los Países Bajos. Esto abre una investigación que demuestra que el virus es introducido por el ser humano a la explotación y de hecho es algo que vemos también en los casos posteriores. A partir de ahí existe pues, un alto contagio entre bisones e incluso pues, la investigación abre la posibilidad del contagio a bisón a humano, lo que obviamente pues, genera mucho miedo entre la población. En junio ya se habían producido brotes en 12 explotaciones del país y ante el desconocimiento pues, el gobierno optó por matar indiscriminadamente a todos los bisones de la explotación, que en esos momentos eran decenas de miles. Una cifra que para septiembre pues, ya había llegado al 1,5 millones. Poco después de este primer brote, entre mayo y julio, se produjo otro en España, en el que 7 trabajadores de una explotación de Teruel dieron positivo por COVID y se determinó que la tasa de infección en bisones era del 87%. Sin embargo, esta tasa se obtuvo tras diversos análisis que no eran concluyentes y en tan solo una muestra de 90 bisones. Y esto bastó para asesinar a todos los bisones asintomáticos de la explotación, que en aquel momento eran 92.700. Sin embargo, el caso más sonado, o el que más habréis oído, posiblemente es el de Dinamarca, que empezó entre junio y agosto de aquel año, con brotes en 3 explotaciones del país. Es importante mencionar que Dinamarca es el principal productor de piel de bisón en Europa. Como ya se venía haciendo en Europa, también pues, el gobierno optó por asesinar a todos los bisones de la explotación. Sin embargo, en septiembre ya había brotes en 27 explotaciones del país y en noviembre en torno a 200. En ese momento, al miedo que ya habían producido en Europa los brotes anteriores, se suma la aparición de una nueva variante del virus, más resistente a anticuerpos y que además se vincula a las explotaciones de bisones de Dinamarca. Y también la primera evidencia del contagio de bisón a humano. Y ante todo esto, pues el gobierno decide que es necesario matar todos los bisones de Dinamarca y en aquel momento pues, se asesinan entre 15 y 17 millones de individuos, que eran los que vivían en aquel momento en las explotaciones del país. Mencionar sobre todo que estos son solo algunos ejemplos de lo que sucedió en 2020, que hubo muchos otros brotes, y también que es importante recordar que todas las explotaciones afectadas recibieron compensaciones económicas después de asesinar a los bisones de las explotaciones. Si pasamos a examinar los factores de riesgo que podrían haber contribuido a la entrada del virus y también a la alta propagación entre bisones, por una parte tenemos una susceptibilidad biológica de los bisones que se encuentra específicamente en la enzima AC2. Esta enzima es como la llave de entrada del virus al cuerpo, ¿no? Y en los bisones, pero también en otras especies como la humana o las especies felinas, por ejemplo, esta enzima tiene una conformación estructural que facilita que se una el virus y que por lo tanto se produzca una infección. Como decía, esta susceptibilidad no es exclusiva de los bisones, sino que también la tienen otras especies, por lo tanto tiene que haber otros factores que hayan contribuido a que el virus se propagara tan elevadamente entre bisones. Y ante esto pues, surge la evidencia, ¿no?, del modelo de explotación que nuestra especie ha creado para los bisones. Y es que en estas explotaciones hay una alta densidad de bisones que están confinados en jaulas en las que se acumulan los desechos, hay una falta de higiene y muchas veces también mal aislamiento, lo que deja a los animales expuestos a las condiciones del tiempo.
Todo eso crea un caldo de cultivo idóneo para la transmisión de patógenos y también, pues, por ejemplo, la acumulación de desechos compromete seriamente la función respiratoria de estos animales y, como sabemos, pues la COVID afecta al sistema respiratorio, ¿no? También todo ello compromete al sistema inmune y la capacidad defensiva de los bisones y, por supuesto, en tanto que explotar a los animales niega sus conductas naturales, les provoca estrés, lo que se ha visto en diversos estudios, y el estrés, a su vez, pues, debilita aún más la capacidad inmunológica de estos animales. Por lo tanto, es importante recordar que, aunque exista una susceptibilidad biológica, al final la causa responsable de estos brotes y del alcance que han llegado a tener es sin duda el modelo que nuestra especie ha creado para explotar a los bisones. En ese sentido, en el de obviar ciertas cosas en los discursos, pues parece precisamente un foco de estudio interesante, ¿no? El analizar aquellos discursos que se han articulado en torno a la gestión de los brotes y que, como hemos visto, pues pasan en prácticamente todos los casos de Europa con el exterminio de individuos. Estos discursos se han articulado en torno a 3 esferas o grandes temas, que son la cuestión de la salud pública, el ecologismo y también la cuestión socioeconómica. Pero en el centro, como bien decía Mara en su presentación, encontramos pues el especismo, que sería la discriminación arbitraria por criterio de especie, o el antropocentrismo, ¿no? El hecho de situar al ser humano y sus intereses como en el centro de la toma de decisiones. Eso lo vemos claramente porque en estos discursos, en los 3 ámbitos que presento, se refuerza esta diferenciación entre humano y animal. Por ejemplo, en el caso de la salud pública hemos visto cómo se justificaban los sacrificios de bisones con tal de proteger vidas humanas. Esto demuestra que ponemos a las vidas humanas por encima de las vidas de los bisones. En cambio, si utilizáramos la sintiencia como un criterio de consideración moral, esto no tendría por qué ser así. También en el caso de la dimensión socioeconómica se justifica pues, pedir compensaciones o incluso mantener explotaciones activas tras el exterminio de bisones con tal de proteger lugares de trabajo. Y eso pues, demuestra de nuevo que un interés menor del ser humano se pasa por encima del interés mayor de los bisones de, obviamente, pues, proteger y mantener su vida. Estos discursos también favorecen pues, reforzar el orden jerárquico de valor moral atribuido a los otros animales, no solo del humano por encima del resto de animales, sino incluso también pues, dentro del contexto ecologista, ¿no? En tanto que el bisón está en Europa catalogado como especie invasora, se considera que no se puede liberar ni tampoco devolver a su origen por causas medioambientales y se plantea el exterminio como algo a lo que no hay alternativa, como una forma de gestión válida que de hecho ya es la que se venía utilizando antes incluso de la pandemia o de la aparición de estos brotes. Y finalmente recordar que, por supuesto, estos discursos al final lo que hacen es normalizar la cosificación de la vida y los cuerpos de los otros animales. Desde la perspectiva de la psicología social, todos esos discursos al final comparten el hecho de que son racionalizaciones que nos llevan a creer que un acto violento es necesario o no existe alternativa. Esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el caso de la paradoja de la carne, ¿no? El hecho de que queremos proteger a los animales, pero a la vez perpetuamos su explotación para consumirlos, o también incluso en el caso del ser humano en la investigación endogrupo-exogrupo, ¿no? Y este tipo de estrategia se ha llamado pues, justificación. Y hay otras estrategias psicosociales que se han estudiado en estos contextos que yo creo que también serían aplicables aquí. Una de ellas, por ejemplo, sería la disociación, que es el hecho de separar el humano del animal no humano y de su experiencia con tal de reducir la empatía, lo que a la vez pues, valida su explotación o en este caso su exterminio, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en muchos titulares que han surgido en torno a eso, en los que se utilizaban palabras como, bueno, eufemismos de hecho, como sacrificio, manejo, gestión, o en inglés slaughtering o culling, para hacer referencia al hecho de matar, asesinar individuos, ¿no? Y como última estrategia, pues tendríamos también la distorsión, que es el hecho de alterar la percepción que tenemos de la explotación o de los animales explotados. Esto lo vemos también en titulares, por ejemplo, en el que se describe el bisón americano como una amenaza o peligro en esta situación. Que bueno, si queremos entrar en esa retórica, que no me parece muy acertada, en todo caso el bisón sería una víctima de estas circunstancias. Y me parece importante también mencionar lo que decía Mara, que el especismo y el antropocentrismo no surgen únicamente en circunstancias de crisis o en la gestión de esos brotes, sino que al final son la columna vertebral que valida y perpetúa la explotación de animales. Y en este sentido también creo relevante recordar que obviamente es interesante estudiar esos discursos y tener en cuenta la muerte de estos bisones, pero todos esos animales hubieran muerto igualmente en el contexto de la explotación peletera, por lo tanto, veamos qué perspectivas tiene esta industria de ahora en adelante. Vale. A lo largo de 2020 y a principios de 2021 hemos visto brotes
en más de 400 explotaciones europeas de visón americano, lo que ha llevado a una reducción de las explotaciones activas del 73%, y como vemos en la tercera columna de la tabla, la mayoría de países se encaminan hacia el cierre permanente de la industria peletera. Esto va un poco en la línea de la oposición pública que existe en Europa contra la industria peletera, como podéis ver en este gráfico con los porcentajes en verde oscuro, que representan pues, los resultados de encuestas bastante recientes. Sin embargo, si miramos la producción de piel en Europa, sí que hubo un decrecimiento en los 80 y los 90, pero desde 2005 a 2015 no ha parado de crecer de forma pues, casi lineal. Esto tal vez pueda explicarse por el hecho de que China es un gran importador de pieles de visón en Europa, o también pues, de otros grandes consumidores como Rusia. Así pues, parece que en el contexto actual y seguramente a raíz de esos brotes, ha supuesto pues, un empujón para que Europa se encamine hacia el cierre de las industrias peleteras. Sin embargo, afirmar esto pues, es bastante precipitado porque no sabemos cómo van a actuar países como Dinamarca, que era pues, el mayor productor de piel de visón antes de la pandemia, y que por el momento ha determinado un cierre temporal que seguramente en el momento en el que acabe la pandemia volverá a abrir. Del mismo modo, también hay que tener en cuenta pues, el papel que puedan tener países como China o Rusia, que no solo son grandes consumidores, sino también productores. Así que para acabar, un poco a modo de conclusión de lo que hemos visto, recordar que los bisones americanos han sido especialmente vulnerables a la COVID-19, no solo por la vulnerabilidad biológica que comparten con otras especies, sino por el modelo que nuestra especie ha construido para explotarles. También que los discursos especistas podrían haber facilitado que la gestión de los brotes pasara por el exterminio de bisones americanos y que estos mismos discursos podrían facilitar que se perpetuara su explotación. También recordar que los brotes de COVID-19 en explotaciones de bisones podrían acelerar el fin de la industria peletera en Europa, pero queda mucho por explorar, pues cómo la situación actual afectará a esta industria, así como el rol de grandes productores, tanto europeos como mundiales. Y finalmente, desde los estudios críticos animales y el activismo, recordar que es fundamental estudiar y exponer los discursos y las estrategias que nos desconectan de los otros animales y hablar de quiénes son, al fin y al cabo, los individuos sintientes a los que explotamos para que tengan su lugar en el centro de la toma de decisiones. Y especialmente, pues, que esto no sea solo en tiempos de crisis, sino pues, en general. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo soy Adrià Voltas, otra miembro más del grupo de Antropología de la Vida Animal, grupo de estudios de Morfología. Y me añado a los comentarios de mis compañeras. Lo que voy a presentar hoy es también una investigación en sus momentos más iniciales. Y básicamente, por describirlo en una línea, un poco el objetivo es analizar cómo se considera a los intereses de los animales no humanos desde el ámbito educativo y concretamente me interesa más la ventana de la educación secundaria obligatoria. Básicamente de lo que voy a hablar hoy es un poco justificar o situar dentro del paraguas de esta jornada este tema. Posteriormente voy a comentar un poco qué se ha analizado hasta el momento de cuál es la representación de los animales no humanos en el contexto escolar. Hablaré un poco de qué es nueva situación o qué nuevo escenario abre la modificación de la nueva ley o de la modificación de la Ley Orgánica de Educación. Hablaré sobre la educación para el desarrollo sostenible, sobre las pedagogías animales y acabaremos con 4 comentarios de cierre. A nivel de introducción, simplemente quería aprovechar este esquema que he adaptado del informe que publicó ProVEC el año pasado con motivo de la relación entre la emergencia de pandemias y el modelo alimentario, un poco simplemente para que visualicemos, ¿no?, de qué manera, ¿no?, la relación entre los seres humanos y los otros animales al final la encontramos en la base de diversas, ¿no?, de las emergencias o urgencias a las que tiene que hacer frente la humanidad, ¿no? Como han comentado mis compañeras, este es el caso de la zoonosis, ¿no?, donde vemos estas intersecciones, interrelaciones entre la explotación de animales domesticados, la explotación de animales silvestres, de manera tanto directa como indirecta, pero esto podríamos elaborarlo también como para el caso de la crisis climática o para el caso de la crisis de resistencia a antibióticos, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo creo que forma parte de nuestro objetivo hoy aquí es dejar claro que cualquier análisis que hagamos de la relación humano-animal estará sesgado mientras no tenga en cuenta los intereses de los animales no humanos, ¿no?
Y uno de los conceptos, como ya avanzaba María antes, que nos ayuda a sentar las bases, ¿no?, sobre cómo pensar sobre los intereses de los animales no humanos, es el concepto de sintiencia, que creo que voy a hacer incidencia otra vez en él, aunque María ya lo haya explicado, porque me parece bastante relevante, ¿no? Al final, como decía María, la sintiencia es la capacidad, ¿no?, de tener experiencias positivas y negativas, dicho de un modo más coloquial, es la capacidad de sufrir y disfrutar. Por tanto, los seres sintientes, los seres que tenemos esta capacidad de sufrir y disfrutar, somos individuos que podemos ser tanto beneficiados como perjudicados. De manera que tenemos un bienestar propio, tenemos unos intereses sobre los acontecimientos que suceden en nuestra vida, ¿no?, como podría ser, por ejemplo, el interés por evitar el dolor. Teniendo esto en cuenta, ¿no?, desde la ética animal se nos propone que deberíamos considerar la sintiencia como el criterio de consideración moral. Todo aquel individuo que pueda sufrir, que pueda ser perjudicado o beneficiado, es un individuo que debe formar parte de nuestra esfera de consideración moral. Pues bien, es desde esta perspectiva desde la que os invito, ¿no?, a que analicemos un poco de qué manera, ¿no?, los animales no humanos quedan representados en el contexto escolar. Debería empezar diciendo que realmente desde la investigación educativa la perspectiva de los otros animales realmente ha sido súper escasa en el contexto del Estado español. Podríamos destacar estas dos publicaciones, ¿no?, que han analizado el discurso con relación a los intereses de los otros animales, el discurso tanto que aparece en las normativas como el discurso que aparece en materiales didácticos o en este caso en la publicación a la derecha, el discurso que aparece en los libros de texto de ciencias. Y al final estos dos estudios llegan a la misma conclusión. En definitiva, los animales quedan representados como bienes de consumo, son considerados como, desde el punto de vista de qué aportan al ecosistema o qué aportan al ser humano, y no quedan reconocidos como individuos con intereses. Y por vincularlo un poco con lo que comentaba antes, con relación a la sintiencia, vemos que, por ejemplo, los libros de texto de ciencias no se relacionan el sistema nervioso de los animales no humanos con la capacidad de sufrir o con la situación y las experiencias que tienen en diferentes contextos de explotación. Un concepto que, digamos, recoge un poco estas evidencias es el concepto de currículo oculto, que hace referencia a aquellos efectos, intencionados o no intencionados, del proceso, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje, que si bien no forman parte de los objetivos oficiales, al final pues, acaban, digamos, estando asociados al proceso de socialización de nuestra relación con los otros animales. Y simplemente por poner un ejemplo, este es un enunciado de un banco de problemas de genética que se facilita en un máster de formación al profesorado en ciencias naturales. Simplemente leo la primera frase para que os hagáis una idea. Dice: un criador de zorros de pelaje plateado encontró en su granja de zorro de pelaje platino, un criador de zorros de pelaje plateado encontró en su granja un zorro de pelaje platino. Al cruzar este zorro platino con sus zorros plateados, la descendencia, Por tanto, aquí vemos, ¿no?, de qué manera pensamos y sentimos, ¿no?, por aquí siempre opera, ¿no?, la dimensión afectiva y la dimensión cognitiva sobre los otros animales, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que queda reflejado, qué es lo que queda normalizado y qué es lo que se ocurre? Pues bien, ¿qué nuevo escenario plantea la nueva modificación de la Ley Orgánica de Educación en este sentido? Una buena noticia creo que es que dentro de los fines del sistema educativo español se incorpora de manera explícita a la adquisición de valores en el respeto hacia los seres vivos, los derechos de los animales y el medio ambiente. Luego en diferentes partes del articulado encontramos diferentes referencias a la cuestión del respeto y la empatía hacia los otros animales. Si bien creo que debemos considerar esto como una buena noticia, luego hay otras cuestiones, ¿no?, que añaden matices a esta cuestión, y es que uno de los enfoques clave que va a condicionar, ¿no?, de manera muy clara el desarrollo curricular de esta ley es que se hace una apuesta muy clara por la educación en el desarrollo sostenible, y esto presenta una serie de limitaciones que me gustaría comentar a continuación. Por tanto, dejadme recordar, ¿no?, que esta ley
la LOMLOE, por un lado, plantea, ¿no?, la necesidad de que se adquieran valores que se alinean, ¿no?, con la consideración de los derechos de los animales, pero por otro lado hace una apuesta clarísima por la educación para el desarrollo sostenible. Y yo considero que existe una tensión entre estos dos objetivos y que no son necesariamente compatibles. Para ello debemos analizar o tener en cuenta en qué consiste la educación para el desarrollo sostenible. Esta aproximación educativa, digamos que se estructura a partir de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos 17 objetivos que al final lo que hacen es recoger, ¿no?, los principales retos en materia ecológica y de justicia social. Y los diferentes análisis que se han hecho al respecto, pues todos coinciden en que, digamos, que el eje vertebrador de estos 17 objetivos son los intereses de los animales humanos. Tanto de una perspectiva totalmente antropocéntrica y además los animales no humanos quedan reflejados como categorías genéricas, ¿no?, como engranajes de un ecosistema, como especies desde el punto de vista de la biodiversidad o como recursos naturales disponibles para sí. Pues bien, ante esta tensión, ¿no?, que surge entre el objetivo de velar por la educación en la empatía y el respeto hacia los otros animales y la educación por el desarrollo sostenible, digamos que emergen propuestas que hacen una revisión crítica de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que hacen es proponer reformulaciones para que incorporen los intereses de los otros animales. Una de ellas lo que hace es abogar, ¿no?, por la necesidad de incorporar un 18º Objetivo de Desarrollo Sostenible que explicite, ¿no?, que en nuestra definición de sostenibilidad deberíamos considerar los intereses de los animales no humanos. Deberíamos considerar a los animales no humanos como individuos con intereses. Y la segunda aproximación, la segunda reformulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que es un poco más ambiciosa que la anterior, es una reinterpretación que se realiza desde un enfoque sensocéntrico, ¿no? Es decir, se realiza desde el punto de vista de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben tener en cuenta los intereses de todos los individuos sintientes, ¿no? Por tanto, estos deben ser entendidos desde esta perspectiva. Y lo que hace es reorganizarlos y genera, ¿no?, un subconjunto de estos objetivos que solamente tendrían sentido de manera directa para el ser humano. Por ejemplo, una educación de calidad. Una educación de calidad que también podría tener beneficios indirectos para los animales no humanos, pero digamos, las autoras consideran que de manera directa solamente beneficiarían a los seres humanos. Pero, por ejemplo, la acción climática debería ser considerada desde los intereses de todos los individuos científicos, porque la crisis climática no solamente afecta a los animales humanos. Y ya para acabar, de manera muy breve, una pincelada con relación a las pedagogías animales, ¿no? Tenemos una modificación de la Ley Orgánica de Educación que apuesta por la educación para el desarrollo sostenible. Esto genera una serie de limitaciones que pueden ser más o menos, digamos, sorteadas o como mínimo analizadas de manera crítica de diferentes aproximaciones que tienen en cuenta los intereses de todos los seres sintientes, pero ya existen, ¿no?, pedagogías animales que desde su concepción ya aspiran, ¿no?, a tener en cuenta a los animales humanos. Y los dos ejemplos que pongo a continuación son, por un lado, la educación humanitaria, que se centra, ¿no?, en la compasión y la justicia desde una visión que interconecta, ¿no?, los derechos animales con la protección animal y la protección ambiental. Y luego tendríamos de manera más reciente, ¿no?, porque la educación humanitaria ya surge en el siglo XIX, de manera más reciente tenemos una pedagogía que podríamos decir que está en proceso de elaboración, que es la pedagogía crítica animal, que lo que hace es trasladar a la educación los principios de los estudios críticos animales, ¿no?, que sería, pues, por decirlo en una frase, nuestra perspectiva de análisis crítico de las discriminaciones, específicamente o especialmente la discriminación especista. Y ya para acabar, simplemente recoger, ¿no?, yo creo, los 4 mensajes que he intentado comentar hoy aquí, que sería, por un lado, que la perspectiva de los otros animales no ha recibido demasiada atención desde la investigación educativa y que el currículo actual presenta un discurso especista,
que la LOMLOE incorpora el respeto y la empatía hacia los otros animales, pero quedan ciertos vacíos de conocimiento, incógnitas al respecto, ¿no?, sobre cómo esto va a quedar reflejado o si va a quedar reflejado de alguna manera en la formación del profesorado y desde qué enfoques se va a trabajar esta cuestión. Por otro lado, se hace una apuesta muy clara por la educación para el desarrollo sostenible. Sin embargo, esto presenta limitaciones a la hora de tener en cuenta los intereses de los animales no humanos, y esto debería abrir la puerta a la posibilidad de ciertas reformulaciones críticas de lo que entendemos por los objetivos de desarrollo sostenible y a la entrada, a la incorporación de las pedagogías. Y hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Esta charla se titula Costes, beneficios y violencias en investigación biomédica, normalidad y emergencia sanitaria. En esta charla vamos a hacer un breve repaso sobre el fenómeno de la experimentación animal en el contexto actual de COVID, de pandemia. Nos enfrentamos a un problema sanitario basado en el virus del SARS-CoV-19 que nos genera evidentes problemas de salud. Desde la perspectiva humana tenemos un procedimiento, ¿no?, un procedimiento científico que lo que pretende es conseguir finalizar con un tratamiento que limite los problemas de salud que nos genera este virus. Para llegar a este tratamiento necesitamos varias cosas, entre ellas necesitamos conocimiento científico, por supuesto, también un financiamiento extensivo y muy claro, y finalmente también necesitamos tiempo. Hay que destacar que detrás de todo este procedimiento científico hay mucha gente que participa. Hay científicas, hay gestoras, hay personas que están en estudios clínicos, etc. Pero no solo hay personas humanas involucradas en todo este procedimiento. También encontramos animales no humanos, y mientras que las humanas tenemos un rol muy diverso, los animales no humanos solo tienen el rol de sujeto de experimentación. Pero esta experimentación animal, ¿no?, vamos a ponerle un poco de números. Es muy común, es algo muy raro. ¿Cómo lo podemos enfocar? Pues bien, los números nos dicen que las estimaciones que hay nos dicen que se usan más de 115 millones de individuos cada año en el mundo en experimentación animal. En la Unión Europea, por ejemplo, la proporción de estos 115 millones de individuos sería pues, aproximadamente la mitad ratones, un 26% de peces, el 9% de ratas, muchas otras especies, y gatos, perros y primates serían un 0,3% de estos 115 millones de animales no humanos. ¿Para qué los usamos? Los usamos con distintas finalidades. Las más prominentes son la investigación básica, que es aquella que se propone investigar las bases biológicas, ya sea de una enfermedad o de un proceso fisiológico habitual. Un 27% se plantea la investigación aplicada, que es aquella que tiene una utilidad clínica directa, como por ejemplo sería el testaje de un medicamento. Y la toxicidad, estudios de toxicidad representan un 18% y son aquellos que se encargan del testaje de sustancias y de su seguridad, que vamos a consumir los humanos. Es una práctica tan normalizada que hasta existe en Siberia un monumento al ratón de laboratorio, considerado de laboratorio, al que la prensa le ha llamado hasta un héroe del que no se han compuesto canciones. Hemos idealizado esta idea de ratón de laboratorio hasta que le hacemos una estatua. Pero ¿es nuevo esto de la experimentación animal? ¿Es un avance científico que tenemos desde hace poco? Pues es tan viejo que hasta la crítica, hasta el debate que hay detrás de la experimentación animal ya tiene su propia historia. Desde la oposición de la ética cristiana ya se habla de piedad hacia todos los seres vivos, y también en otro enfoque, por ejemplo, hay una oposición académica, que un gran ejemplo es en 1875, cuando en Oxford se creó el primer laboratorio dedicado a la experimentación animal como tal. Salieron personas de la academia y también de fuera en protesta, entre ellas Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que habló del coste de torturar las criaturas de Dios. Hoy en día esta protesta tiene muchas piernas, tiene muchos tentáculos, y algunas de ellas actúan en acción directa, como por ejemplo el Animal Liberation Front, que se dedica a liberar animales que están en centros de experimentación. Nos planteamos, entonces, estamos ante un dilema ético. ¿Qué posicionamientos éticos podemos tomar para enfrentarnos a este dilema? Tenemos en los dos extremos un
una aproximación más mecánica, más mecanicista, perdón, y otra más abolicionista. Desde el mecanicismo se propone que los animales no humanos son unas máquinas muy complejas que responden a estímulos externos. Si nos planteamos este escenario como cierto, no habría absolutamente nada que debatir. Si son máquinas, no tenemos que tener ninguna consideración moral. En el otro extremo encontramos abolicionismo, que asumiendo la realidad científica de la sintiencia, que ya os he contado previamente, asumimos que los animales no humanos, algunos de ellos son sintientes, pueden experimentar placer y dolor y por lo tanto son sujetos de consideración moral. Actualmente, en el modelo de experimentación científica no consideramos ninguno de estos dos extremos, sino que estamos en una posición utilitarista. La posición del utilitarismo lo que nos dice es que se puede legitimar una práctica de experimentación animal siempre que los beneficios superen los costes. Este análisis de costes y beneficios, por supuesto, siempre tiene un sesgo humano, un sesgo antropocéntrico, y lo podemos ver reflejado en cómo se legisla la experimentación animal, qué formación reciben las profesionales de este sector y cómo se sensibiliza o no se sensibiliza la población general. En la investigación en curso que se está llevando a cabo, se ha hecho una recogida de 40 estudios, de los 40 estudios que están entre el marzo del 2020 y el del 2021, en el que se usan primates no humanos para el desarrollo de terapias enfocadas a la vacuna de COVID. El puntaje final es de 581 individuos de por lo menos 6 especies. Digo por lo menos porque un estudio ni siquiera ha reportado la especie con la que experimenta. Cabe destacar que un 65% de los estudios no reportan la procedencia de estos primates no humanos, es decir, no nos dicen si son de captura de sus entornos naturales o son de centros especializados de crianza. Un 45% no nos dicen si se ha usado algún tipo de anestesia, ni qué tipo de anestesia, ni en qué procedimiento, aunque sea de cumplimiento obligatorio. Y un 78% no nos dice qué método se ha utilizado para lo que se denomina eutanasia, lo que sería el asesinato final del sujeto de experimentación. Entonces, nos planteamos, ha pasado esto, tenemos 40 estudios, ¿ha valido la pena? Nos ponemos en un enfocamiento utilitarista, costes, beneficios, a ver qué vemos. En costes, por supuesto, ha habido inoculación del virus que causa una enfermedad, ha habido pues, muchas otras técnicas que se han aplicado, desde cirugías, lavados bronquiolares y alimentaciones forzadas y, sobre todo, muerte. Tanto los individuos que formaban parte del estudio siendo inoculados por el virus como aquellos que eran del grupo control o placebo, también han sido exterminados al final. Hay costes ocultos que no están reportados, que son aquellos que engloban la captura del animal, del primate no humano en su estado natural, la cautividad que todos, aunque hayan nacido en su hábitat natural o en un centro especializado, han vivido, y el aislamiento social. Hay que tener muy en cuenta estos 3 factores porque también son causantes de lesiones y de estrés psicológico. Por el otro lado, beneficios, pues por esta experimentación animal tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad que nos permite avanzar en el desarrollo de vacunas y que a su vez pues, tiene dos ramas. El ahorro económico de los estados, porque siempre es mejor prevenir con una vacuna que tratar a una persona con una enfermedad, y lo que nos dirige, ¿no? en principio, que es evitar el sufrimiento y la muerte humanas. Estos beneficios los tenemos que poner un poco en consideración porque existen cada vez más estudios que se cuestionan la infalibilidad de la experimentación animal. Se basan en 3 limitaciones. La primera son las diferencias biológicas. ¿Somos similares o no somos similares? Representa que sí, porque estamos estudiando estos animales como modelos de nuestro propio organismo, pero también es verdad que a nivel fisiológico y genético son muy divergentes. En estudios que son en diferentes grupos humanos vemos diferencias enormes de respuesta a tratamientos a nivel genético. Por lo tanto, ¿somos lo suficientemente similares como para que sean modelo? Y entonces, ¿por qué no los tenemos en cuenta como sujeto moral? Otra limitación sería una sobresimplificación del modelo. Cuando empleamos un modelo animal, lo que hacemos es emular una manifestación clínica, pero no estamos teniendo en cuenta todas las causas que pueden preceder o que pueden ocurrir con esta manifestación clínica. Los primates no humanos se tenían que inocular con virus por vías muy directas, no por vías de inhalación normalmente. Entonces, si no estamos emulando el escenario real de infección, ¿cómo podemos estar estudiando infectividad? Y finalmente hay que tener en cuenta que las condiciones de laboratorio, por supuesto, no son las condiciones habituales de los animales no humanos y, por lo tanto, generan estrés. Este estrés es un efecto confusor, es decir, nos puede dar resultados distintos a los que tendríamos en una situación
no de laboratorio. Se estima que la predictibilidad de estos hallazgos en general de experimentación animal es del 50%. Es decir, el 50% de los hallazgos en experimentación animal luego no se reproducen en humanos. No es una probabilidad más alta que tirar una moneda y acercar a un juez. Entonces, sí, hay beneficios, son reales y son demostrables. Nos planteamos un paradigma ético un poco complicado, tenemos que plantearnos muchas cosas. Entonces, ya que estamos aquí, ¿es una práctica irreemplazable? ¿Dependemos profundamente de la experimentación animal? No. La experimentación animal, de momento, es necesaria porque no existen alternativas lo suficientemente desarrolladas. Existen muchas metodologías que están naciendo, organ-in-a-chip, cultivos celulares tridimensionales, aproximaciones computacionales que no requieren de animales no humanos, pero para que las podamos llevar a cabo con la misma efectividad necesitamos pues, tres cosas. Necesitamos dinero, necesitamos tiempo y sobre todo necesitamos el interés de las instituciones para que esto se lleve a cabo. Y ya para finalizar, un apunte. Tenemos aquí un dilema moral, tenemos aquí un dilema ético en el que interactúan ciencia y ética. Y estos parece que son dimensiones paralelas. Para poder solventar esta falta de comunicación necesitamos una visión multidisciplinar. Necesitamos que profesionales de todos los sectores, que la población general tengan en cuenta todos los parámetros, tanto científicos como éticos, para tomar decisiones responsables. Como segundo punto de conclusión, sí, debemos admitir, sí, hay avance con la experimentación animal. Lo podemos cuestionar, porque hay muchas cuestiones, se puede cuestionar de muchas maneras por las limitaciones que comentábamos, pero hay que tenerlo en cuenta. Aún así, esta visión utilitarista que tiene un balance de costes y beneficios, hay que tener en cuenta que este balance se hace siempre desde un punto de vista antropocéntrico. Es decir, nunca consideramos el coste desde el punto de vista del animal no humano. Y finalmente, tenemos un problema ético con la experimentación animal, tenemos un problema muy grande y necesitamos un cambio. Pero este cambio no puede ser un cambio parche o no puede ser un cambio anecdótico. Necesitamos un cambio estructural. Necesitamos un cambio que no solo viene dado por alternativas nuevas, sino que por técnicas nuevas, como las que mencionaba antes, sino que necesitamos un cambio pues, del paradigma ético actual. Bueno, pues mi nombre es Surama y mi presentación es un análisis reflexivo en torno a la vulnerabilidad humano-animal, tratando de desplazar el antropocentrismo. Como hemos ido viendo en las presentaciones de mis compañeras, plantear una perspectiva que ponga en entredicho la excepcionalidad humana y las jerarquías derivadas de esta, inevitablemente habría de llevarnos a cuestionar las concepciones que posibilitan pues el sistema de vida antropocéntrico en el que estamos inmersas. Nos hemos autoproclamado superiores a otros vivientes y a partir de ello nos legitimamos para disponer de sus vidas como mejor nos conviene. El propio planeta es percibido como un recurso que nos pertenece por derecho y que en el mejor de los casos pues hemos de gestionar mejor para que no se nos agote. Bueno, hay que puntualizar que estas ideas son propias de un humanismo occidental y occidentalizador y no de otras cosmologías como puedan ser las de los pueblos indígenas. Deshacer el entramado antropocéntrico no es una tarea ni simple ni fácil. Además, es importante señalar que el antropocentrismo no debe ser entendido solamente como un sistema de jerarquización entre los seres humanos y las demás especies, ya que también establece consideraciones normativas acerca de quienes quedan dentro o fuera de los privilegios de pertenecer a la humanidad. Rossi Braidotti describe lo humano como una convención normativa, que si bien no es intrínsecamente negativa, sí que tiene un elevado poder reglamentario, y ese poder reglamentario sirve a las prácticas de exclusión y de discriminación. Y bueno, la historia nos muestra que se han excluido del privilegio de lo humano a personas racializadas, a mujeres, a indígenas, transgénero, personas empobrecidas y un largo etcétera. El filósofo Matthew Calarco toma el concepto de distinción y bueno, quienes como él teorizan a partir de esta idea, lo que procuran son modos de pensar en los humanos, en los otros animales y en la ética, de tal forma que los seres humanos sean desplazados del centro de la reflexión. Con esto no se propone solamente desplazar esas ideas de excepcionalidad humana que rigen nuestras relaciones con otras especies,
sino también muchas de las exclusiones que van asociadas al antropocentrismo, ya que ubicar a determinados colectivos en el ámbito de lo animal ha sido y sigue siendo una estrategia utilizada para legitimar discriminaciones, opresiones y violencias que pueden incluir incluso el exterminio. Todo ello bajo la lógica de si son como animales, podemos tratarlos como tal. La perspectiva humanista ha tratado de mostrar que esto es injusto y argumenta que no podemos tratar a los seres humanos como si fueran animales. Entonces, bueno, la propuesta de descentrar lo humano va mucho más allá. Lo que implica es desmontar esa división humano-animal y dejar de pensar lo animal y todo lo que en esa categoría se quiere incluir como si fuera lo inferior, lo explotable o lo desechable. Así que así ya no sería una cuestión de no tratar a los seres humanos como animales, sino de que ningún colectivo humano ni los animales sean considerados ni inferiores, ni explotables, ni desechables. Así que, bueno, tomando la propuesta de Calarco de pensar en una zona de indistinción entre el humano y lo animal y de procurar un desplazamiento del antropocentrismo, pues vamos a pensar la vulnerabilidad y la solidaridad a partir de un caso concreto. Ya sabemos que el estado de alarma en España, como medida para afrontar la COVID-19, pues supuso efectos colaterales en muchos ámbitos sociales y en sectores económicos. El sector ganadero dedicado a la producción y venta de crías de la especie ovina y caprina experimentó una crisis económica derivada pues, del cierre de la hostelería, ya que se trata de animales que son consumidos principalmente en restaurantes, en hoteles, asadores y demás. Y además, algunos de sus productos tienen la particularidad de que pierden valor a medida que el animal crece. Es el caso de los denominados lechales, que lo preciado es consumir su cuerpo cuando el animal pues, tiene pocas semanas de vida. Los ganaderos de este sector aparecieron en los medios en marzo del año pasado, denunciando su situación crítica, y después presentaron una propuesta que se llamaba Ganaderos y Solidarios, que consistía en donar corderos y cabritos para que fueran consumidos en residencias de mayores, hospitales, albergues y demás. Este acto de solidaridad hacia los vulnerables de la especie humana buscaba también, como ellos mismos dijeron, visibilizar la importancia de la ganadería dentro de la sociedad. Y bueno, voy a mostrar algunas capturas de pantalla de la iniciativa, o sea, de la página de Facebook, donde iban mostrando con collages las diferentes partes del proceso de donación en diferentes puntos de España. Vemos, los ganaderos posando mientras agarran a los corderos de las patas, los meten al camión que los conducirá al matadero. Los cabritos inmovilizados, atados de las patas, mientras esperan pues el mismo destino. Vemos también a los animales colgando despellejados, troceados en bandejas, siendo transportados, entregados a enfermeras, monjas u otras personas que posan para la foto cuando reciben la donación, los platos ya preparados, siendo degustados. Y el agradecimiento público y también en los medios por una solidaridad que permitió a determinadas personas consumir cordero. En estas narrativas normalizadas de nuestra sociedad, lo humano es el centro de la vulnerabilidad. ¿Cómo podríamos siquiera pensar en tener en cuenta otras vulnerabilidades si la superioridad y la primacía humana se presentan como indiscutibles? Judith Butler afirma que cuando la vulnerabilidad es distribuida desigualmente, ciertas poblaciones son efectivamente objetos para lastimar con impunidad. Butler, aunque hace importantes planteamientos que podrían generar aperturas a otros modos de pensar los animales, en esta frase, y en el texto al que corresponde esa frase, se está refiriendo a poblaciones humanas. Y como argumenta la filósofa argentina Anaí Gabriela González, las teorizaciones butlerianas se resisten a dejarse mirar por los otros animales, por los cuerpos de aquellos que también devienen vidas precarias bajo la violencia más sórdida. Pregunto, ¿se puede negar que las poblaciones animales usadas en esa propuesta solidaria sean vidas lastimadas con impunidad o sometidas a una violencia sistemática?
la vulnerabilidad animal es tan evidente como ignorada y apuntar hacia ella seguramente sea tachado de sentimentalismo o de algo inadecuado, ya que la norma humanista establece que la subordinación animal y legitima su uso y su abuso, con argumentaciones tales como, bueno, que son animales que se crían para eso, se puede decir incluso que no sufren, que tienen una buena vida, o bueno, esto es lo que se hace siempre. En las narrativas que hemos visto de la propuesta solidaria, el animal no es invisibilizado, así como tampoco lo son los procesos que lo convierten en carne. Algo que sí que sucede en las grandes empresas de procesados cárnicos, donde prevalece lo que Carol Adams, en la política sexual de la carne, denominó el referente ausente, refiriéndose a la invisibilización de la muerte del animal. Si observamos estas capturas de las web de empresas como El Pozo, Campofrío, vemos que lo visible son las líneas de producto, los diferentes empaquetados, los formatos, pero los animales son omitidos prácticamente por completo. De hecho, ni siquiera sus nombres muy poquitas veces se mencionan, salvo, bueno, cuando no queda más remedio porque es parte del producto. Sin embargo, en la ganadería extensiva esto es muy diferente, ya que los valores de sus productos van asociados a lo rural, a la cercanía, a la tradición. Por eso, si bien se omiten muchas cosas, mostrar al animal, destacar ciertos aspectos de su crianza, de su vida y de los procedimientos que lo convierten en carne o en especialidad culinaria, es algo fundamental, porque todo ello son valores de consumo. Por otro lado, el cordero, que comúnmente es asociado a la inocencia o a la ternura, es algo que eso bien podría despertar la empatía o la compasión, es precisamente esa ternura lo que lo convierte en un preciado objeto de consumo culinario, ignorando así su vulnerabilidad como ser sintiente, social y afectivo. Y el carnismo también es invisibilizado. No me estoy refiriendo a las prácticas carnistas, que son muy evidentes, sino al carnismo como una ideología dominante que queda oculta por la normalización de sus prácticas. La psicóloga Melanie Joy, quien acuñó el término carnismo, ya abordó ampliamente todos los sistemas de creencia que lo constituyen, por lo que no me extenderé en esto, simplemente señalar que la realidad de los animales, convertidos en productos, en mercancía, en comida, en definitiva, en seres supeditados a nuestros intereses, es innegable. Pero esta realidad no responde a un orden natural del mundo ni a fuerzas ineludibles que guían nuestra única posibilidad de supervivencia, sino a ese profundo y complejo entramado antropocéntrico instaurado en el tiempo, constituido por cuestiones históricas, sociales, socioculturales, económicas, políticas, al que bueno, me estoy refiriendo en esta presentación. Para ir acabando y retomando la zona de indistinción que proponía Calarco, él, una de las maneras en que lo plantea es a partir de la experiencia del ecofeminista Valerie Plumwood. Él sobrevivió al ataque de un cocodrilo. Esto ella lo narra en un libro que se llama Being Prey. Y bueno, esta experiencia aterradora de sentirse objeto de depredación hizo que se replanteara su vegetarianismo, no para abandonarlo, porque de hecho se reafirmó en sus convicciones éticas, sino que cambió el modo de entenderlo y en vez de situar a los animales en el ámbito de lo no comestible, equiparándolos a nosotras, lo que comprendió fue que ambos, humanos y animales, somos ontológicamente comestibles, somos carne, pero a la vez somos mucho más que eso, somos mucho más que carne. Y ahí es donde emerge una comprensión de vulnerabilidad compartida entre humanos y otros animales, es decir, una zona de indistinción. Y las prácticas veganas podrían entenderse o pueden entenderse como acciones o decisiones que son tomadas para desplazar el antropocentrismo. Y para terminar, me gustaría invitaros a ver una propuesta que muestra interesantes posibilidades de ruptura con el sistema antropocéntrico. Se llama Food Not Bombs. Comenzaron en 1980 protestando contra la central nuclear de Seabrook en Boston y contra la explotación capitalista y así como las enormes inversiones que se realizan en armamento mientras la pobreza aumenta. Otro de sus focos de interés es la gran cantidad de comida descartada, mientras que hay tantas personas que luchan por tener algo con lo que alimentarse. Así que su acción directa y no violenta consiste en recuperar esa comida que es descartada por tiendas de alimentación, prepararla y ofrecer comidas vegetarianas o veganas, sobre todo gratuitas en las calles, facilitando así alimento a quien lo necesita. Esto no se hace desde una perspectiva de la caridad, sino que lo que buscan es inspirar al público, crear modos de participación y acción comunitaria.
si bien no se presentan como un movimiento antiespecista o animalista ni nada similar, en su propuesta se cuidan de que proporcionar alimento a seres humanos vulnerables no se base en negar y explotar la vulnerabilidad de otros animales. Y eso es todo. Muchas gracias. Les voy a compartir hoy unos avances de una investigación que he iniciado hace poco, bueno, hace unos meses atrás. Mi nombre es Lorena Campo, les saludo desde Ecuador, estoy acá en Quito, y les voy a contar el proceso metodológico que he seguido para hacer este estudio que se llama Interacciones afectivas entre sujetos o la salud de los no humanos en pandemia. Más que contarles los resultados, porque todavía estoy trabajando en la investigación en campo, les voy a compartir cómo llegué a este estudio, cómo lo he ido confirmando. Entonces, les voy a contar desde dónde hablo para llegar a esto. Pues yo soy investigadora de la Autónoma de Barcelona y tengo una doble perspectiva. Yo trabajo desde un enfoque transdisciplinar, soy antropóloga y también soy psicóloga clínica. Mi experticia dentro del campo de la ciencia es la suicidología. Estudio hace muchos años lo que es el comportamiento suicida. Y dentro de mi trabajo ético ha estado siempre el tema del abordaje de la construcción de los no humanos, de los animales no humanos como personas. Porque además, dentro de los estudios generales que he hecho, siempre he estado apegada a aquellas poblaciones que han sido marginalizadas históricamente. Parte del estudio que les voy a contar también es patrocinado por la Red Iberoamericana de Suicidología, por eso la estoy nombrando acá. Y no tengo muchas diapositivas, les voy a ir contando la experiencia. Les voy a explicar. En la época que empezamos el confinamiento más duro, yo estaba viviendo en España porque estaba haciendo mi proceso de postdoctorado. Estaba en Barcelona. Y iniciamos con un grupo de investigadores de suicidología, un estudio transnacional de salud mental que nos dieran datos para identificar factores de riesgo, posibles factores de riesgo suicida en la población de Iberoamérica. Entonces, ha participado gente de España, de mi país, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de México, pues en general son 24 países. Y establecimos un campo de preguntas, fue un cuestionario de 40 preguntas divididas en 5 dimensiones que no voy a ampliar aquí mucho, porque solamente el contexto desde el que partí para hacer el estudio general. Como el trabajo siempre es transdisciplinar, interdisciplinar, estábamos sociólogos, antropólogos, psicólogos, médicos para hacer este estudio. Y para la lectura, la interpretación de los datos que estamos haciendo ahora mismo, hemos cogido una metodología mixta que es la etnografía y también la teoría gestáltica de campo de Lewin, es decir, hemos unido la etnografía con la psicología social. En el confinamiento hemos ido mirando que efectivamente hay un incremento de elementos, de síntomas, de signos de la población que indican que cada vez se va estableciendo un campo propicio para el riesgo suicida. La gente indica estar más apegada a conductas que llevan a la depresión, a la ansiedad, etc. Dentro de esto, que es el estudio grande, como en otros estudios que he hecho, me he preguntado, ¿qué es lo que pasa con los otros sujetos que están inmersos en el campo social de estas personas que están efectivamente mostrando un incremento de síntomas de ansiedad y de depresión? Y en esto, pues me remití al cuadro más básico
de la etnografía cuando estructuramos una investigación etnográfica, que es establecer los campos de unidades de análisis y unidades de estudio. Para quienes no son antropólogos y me están escuchando, pues las unidades de análisis son aquellos sujetos, personas, que consideramos que son los actores sociales, vamos a decir, aquellas personas, aquellos sujetos que están ligados y relacionados con la población afectada por una problemática específica. En el campo del suicidio serían, por ejemplo, los familiares de los suicidas, los médicos, los policías, la gente los periodistas, los vecinos de la persona que se ha suicidado, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios, etc. Es decir, todo el campo afectivo que puede verse afectado de alguna manera con la acción específica. Luego tenemos las unidades de estudio, que serían instituciones o espacios físicos en los que se mueven los sujetos. Puede ser, por ejemplo, el hospital, la casa, la escuela, el lugar de trabajo, etc. Y esto relacionado con el campo de la teoría de campo de Lewin, pues empatan bastante bien. Son dos formas de representar la construcción de la subjetividad, de la percepción que tenemos sobre la realidad. Entonces, cuando estábamos en el confinamiento, yo estaba viviendo en Barcelona, creo que todos los que estaban en España miraban que en las noticias se hablaba de que había gente que incluso llegó a adoptar perros para poder salir más frecuentemente, porque una de las razones que nos permitían estar en la calle era pasear a la mascota, ¿no? Había gente que se turnaba en las familias, primero le sacaba el papá, luego la mamá, luego los hermanos sacaban al perrito para que pasearan, y bueno, eso era como una anécdota de la época del confinamiento. En ese momento, que era más o menos en el mes de mayo del año pasado, a mí me llamó la atención la diferencia que existe con Latinoamérica, especialmente con mi país, porque estaba conectada con gente de acá, con familiares, con colegas y demás, que me decían que acá el confinamiento era distinto. Acá no se permitía salir con los no humanos, no se permitía salir con animales de compañía. En el conjunto, en el edificio donde vivo, enviaban protocolos permanentemente recordando que no saquen a sus perros. Es decir, los perros, estoy hablando ahora de los perros específicamente, los perros no pudieron salir aquí en la ciudad de Quito, en el Ecuador, por aproximadamente 5 meses. No podían salir. Tuvieron que quedarse encerrados todo ese tiempo. Y cuando ya pasó las limitaciones más drásticas de ese tiempo, la gente que vivían con estos animales empezaron a desarrollar todos los mismos efectos que les he dicho, ¿no? Angustia, depresión, etcétera. Mucha gente aquí en este país, aunque ya se han levantado las restricciones hace algunos meses, no quieren salir y quieren seguir teniendo la vida con el teletrabajo. Y yo me pregunté en el mes de mayo, ¿qué es lo que pasa con estos otros sujetos que forman parte metodológicamente de las unidades de análisis en el campo de la salud mental? Porque generalmente cuando hablamos de salud mental pensamos solo en humanos. Sin embargo, estos sujetos, porque son sujetos, no solamente para el entorno, sino también para las personas que los acogen, ¿qué está pasando con estos sujetos? Que generalmente son esta población marginalizada, invisibilizada, que no se contempla en ningún estudio y ni siquiera en ningún reporte de salud. Entonces, tomando en cuenta todo el cuadro que ustedes ven aquí, esta interacción de la metodología etnográfica básica con el campo de interpretación de Lewin, me propuse diseñar una investigación que, paralelamente al que estábamos haciendo con los investigadores de suicidio, hiciera un estudio de campo
un trabajo un poco más detallado con personas con personas que estuvieran pues ligadas a estos posibles afectados secundarios del tema del confinamiento, que serían los no humanos. Así que he construido una investigación que la estoy llevando a cabo, estoy recogiendo narraciones serían las unidades de análisis, el campo psicofísico, los sujetos, los humanos que viven con animales de compañía, los veterinarios, los profesores que tienen que hacer trabajo, que tienen que hacer teletrabajo, perdón, etcétera. Y sobre todo tengo una gran cantidad de información proveniente de los veterinarios. Me han dado muchos registros y se los voy a adelantar, que efectivamente desde que empezó la pandemia con el confinamiento se ve un patrón de empeoramiento de la salud de los no humanos, especialmente los perros, ¿no? Ahora me estoy centrando en los perros. Dentro de los síntomas físicos, de los signos físicos que se pueden ver, es una extraña, digamos, epidemia de ceguera en los perros. Los veterinarios me han contado que hay un registro, tengo 20 veterinarios ahorita con los que estoy trabajando, y de los 20, 15 me han dicho que han tenido más o menos un reporte de 5 perros por mes que han desarrollado ceguera. Algunos están relacionados con su edad, pero otros no, tienen síntomas de envejecimiento prematuro, y que ellos lo relacionan con esta falta de sociabilidad que necesitan los perros, ¿no? Y cuando empiezan a contar todos los signos, los síntomas que tienen, como por ejemplo dolores de cadera, parálisis de sus miembros posteriores, etcétera, también terrores nocturnos y demás, es muy parecido a lo que se observa en el otro estudio que estamos haciendo con humanos sobre la ansiedad y la depresión. Es decir, que hay una interrelación, o sea, se está mirando esta interrelación entre los humanos y los no humanos dentro de este contexto de pandemia, y que ambos se están afectando. Y se están afectando en su salud. Se pueda llamar salud en general o salud mental, como la queramos llamar. Pero la cuestión es que este tipo de investigaciones nos pueden ayudar a visibilizar cómo los llamados no humanos o los animales tienen una conexión con su salud y la afectividad y la relación con el entorno, que es muy parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? Y que muchas de las acciones que se toman dentro de la salud pública desconocen este tipo de situaciones, que luego además afecta también a los sujetos humanos. Es decir, cuando hay un animal, que es lo que estoy recabando ahora, un animal no humano que está presentando síntomas de afección en su salud, repercute aún más en el estado de salud mental de su humano, de su compañero humano. Hay una interrelación. Sube el nivel de angustia, sube el nivel de ansiedad, sube el nivel de depresión. ¿Por qué? Volviendo al tema del método básico de la antropología. Porque si desconocemos o invisibilizamos una parte de los sujetos, que serían las unidades de análisis, estaríamos haciendo estudios, en este caso de salud pública, bastante limitados. Y es una muestra de cómo es algo fáctico, es algo real y concreto, de que tenemos que incluir dentro de este grupo de sujetos, cuando estudiamos el campo de la salud mental, a los animales no humanos, porque existe, como les digo, una interrelación entre los sujetos que
están actuando en un mismo campo físico. Bueno, ahora mismo estoy recabando la información, espero que en los próximos meses ya tenga más datos para poder escribir y hacer esta relación. El objetivo va a ser, o la metodología va a ser, comparar los datos, los registros que tenemos, los resultados que tenemos de este estudio transnacional, pero solo aquí en el Ecuador, con lo que estoy haciendo con el estudio de las narrativas de la salud de los animales no humanos, para hacer una comparación. O hay algo que está pendiente, que no sé si el tiempo me vaya a dar, es que después de hacer este estudio, pueda hacer una comparación, pueda recabar información, el mismo tipo de información que estoy haciendo aquí, pues con veterinarios y personas que viven con perros, para tener una comparativa con España, para ver cómo el tipo de confinamiento que había allá, con la medida de que podían salir de paseo y podían sacar al perrito, cómo está la condición de estos animales no humanos con los de aquí de Ecuador, que tenían una restricción completa porque no se les consideraba algo prioritario. Eso es lo que tengo que compartirles. Muchas gracias. Buenas tardes a todas desde Grecia. Soy Sara y os voy a hablar sobre la situación de la caza durante la pandemia, a raíz de esta noticia de octubre del año pasado, que anunciaba que, bueno, mientras la población general debía de estar confinada a unas horas específicas, los cazadores tenían permiso para salir a cazar. Y era un momento en que no podíamos ni siquiera ir a la universidad, ¿no? Y recuerdo que me sorprendió que dentro de todo lo que estaba pasando, todos los problemas que había, ¿no? Mitad de la segunda ola, etcétera, la caza tuviera un mínimo foco de atención en prensa. Entonces, bueno, aparte era algo que estaba pasando no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas y en otros países, como en Inglaterra, ¿no? Y por suerte fueron medidas polémicas, varios grupos anticaza protestaron, ¿no? Y aprovecharon para denunciar esta práctica una vez más. Y claro, lo hacen con varios motivos, ¿no? Y obviamente desde un punto de vista, desde una epistemología antiespecista, el sufrimiento animal que implica la caza, ¿no? Además de obviamente su muerte, es un argumento suficiente para denunciar esta práctica. ¿Qué pasa? Que los argumentos en defensa de la caza son antropocentristas, ¿no? Priorizan al ser humano sobre otras especies, por lo que el sufrimiento animal es un factor que no tienen en cuenta a la hora de debatir estas cosas. Y entonces decidí indagar un poco más sobre los argumentos, ¿no? Que se comentan a favor de la caza, más allá de que sean antropocentristas, y después los he ido cuestionando poco a poco. Y no hace falta investigar mucho para darse cuenta que igualmente son bastante debatibles. Entonces, he juntado para esta presentación, he juntado varios puntos que escuchamos comúnmente a favor de la caza, ¿no? Y voy a ofreceros algunos contraargumentos. Entonces, he resumido en esta frase, digamos, los argumentos mayoritarios en defensa de la caza, que podríamos describir como, bueno, la caza es una actividad, en primer lugar, deportiva, ancestral, y además es una herramienta necesaria para regular los ecosistemas. Seguro que todas habéis escuchado esto más de alguna vez. Entonces, en el primer punto no quiero entrar mucho en el debate de qué cantidad de actividad física necesitamos para calificar algo como deporte, pero sí, porque los cazadores utilizan mucho este argumento, ¿no? Como intentan como lavar la imagen de la caza como es un deporte más, y algo que se les ha echado en cara es, bueno, si queréis que sea un deporte como todos, como mínimo podríais someteros a las mismas regulaciones en cuanto a controles de alcoholemia y controles de drogas, porque, por ejemplo, ahora mismo un cazador puede salir a cazar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias y no hay ningún mecanismo implementado que regule esta situación, ¿no? Lo cual es bastante surrealista y da un poco de miedo. O sea, la gente que vive cerca de un coto de caza, como yo, cuidado.
porque es bastante increíble. Después, respecto al segundo punto, la caza como una actividad ancestral, digamos que este argumento, esta idea, se resumiría en esta frase que, bueno, la caza siempre ha sido una actividad ligada en nuestra evolución, como el ser humano siempre ha cazado para sobrevivir, tradicionalmente los hombres, ¿no? Por lo tanto, es algo que siempre hemos hecho y que no hay ninguna excusa para dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es peligroso. Nunca, el hecho de que algo haya sucedido durante mucho tiempo, nunca debería ser un argumento para justificar que siga pasando, ¿no? Es algo que hemos aprendido con la esclavitud, con el patriarcado, etcétera, pero se sigue usando. Después, esta frase es problemática en más sentidos, porque para empezar sobrevalora el aporte calórico de la caza, ¿no? A las sociedades recolectoras cazadoras. Digamos que estas sociedades subsisten, ¿no? La supervivencia es en base a la recolección de alimentos y la caza es más bien una actividad ocasional y que complementaria a la dieta y que a veces, en su mayoría, requiere de más calorías de las que aporta. Es por lo que varias autoras dentro de la antropología se refieren a estas sociedades como recolectoras, cazadoras, digamos, dándole visibilidad a la importancia de la recolección. Después, bueno, el registro arqueológico nos muestra que las mujeres también cazaban y además también tenemos que tener mucho cuidado de no proyectar nociones del presente hacia el pasado, ¿no? Digamos que con esta noción del hombre como cazador estamos asumiendo que en las sociedades prehistóricas habían dos géneros, hombres y mujeres, cuando no tenemos ninguna forma de saberlo. Y además, esta noción exporta un modelo de masculinidad muy tóxica, porque es una masculinidad muy vinculada, ¿no? A la violencia. Y bueno, os he puesto aquí, por ejemplo, un extracto de un antropólogo vasco que hace etnografía con cazadores y defiende la caza, y él habla de la erótica de la caza, ¿no? Y del amor y la muerte que tiene el cazador por su objeto. Bueno, obviamente esta idea del amor tan cercano a la violencia y la muerte es una idea tóxica que no tiene cabida en una sociedad feminista. Y además vemos con el siguiente testimonio que esta violencia no se queda únicamente entre el cazador y la presa, sino que, digamos, que llega a otros animales que también están involucrados en estas actividades o incluso a otras personas, ¿no? Como los accidentes de caza que comentaré a posteriori y además, bueno, asesinatos de violencia de género cometidos con las armas de caza. Y después el tercer punto, la defensa de la caza como una actividad necesaria para regular los ecosistemas, me parece el más interesante y también a veces el más complicado de debatir, porque también es el que, al menos bajo mi punto de vista, es el que como sale más a menudo en los debates, porque es un argumento que defienden no únicamente los cazadores, sino varias entidades ecologistas, ¿no? Y es que, bueno, en los ecosistemas a veces tenemos una sobrepoblación de una especie y esto supone una amenaza para otras porque compiten por los alimentos, por lo que tenemos que matarlas, ¿no? Es una caza en el nombre de la coexistencia. Entonces, bueno, aquí os he puesto un link a una entrevista que habla en profundidad sobre este tema, pero en primer lugar, hablar de matar para coexistir no tiene ningún sentido, es un oxímoron, si estás matando no estás coexistiendo. Y digamos que este ejemplo, o sea, esta idea de la caza como necesaria para la paz entre varias especies encaja mucho más en este término del antropólogo Tom Van Duren de violent care, que podemos traducir como cuidado violento, que básicamente se refiere a esta tendencia que tenemos las humanas de matar otras especies para, o sea, matar unos individuos para cuidar de otros, ¿no? Aquí os he puesto, por ejemplo, un póster de bueno, en Nueva Zelanda que hay dos especies que compiten por el mismo alimento, entonces ponen veneno para que una muera y la otra pueda sobrevivir, ¿no? Entonces creo que este concepto es muy bueno para pensar y reflexionar sobre si realmente es necesario utilizar la violencia para cuidar,
si realmente estamos cuidando y si realmente no sabemos encontrar una mejor manera de hacerlo, ¿no? Y además me parece que este debate siempre empieza como un par de pasos más allá de lo que debería empezar, en el sentido de que hablamos directamente, partimos desde, bueno, hay un desequilibrio, pero no nos preguntamos, vale, ¿por qué hay este desequilibrio, no? ¿Qué ha generado este desequilibrio en primer lugar? Porque eran ecosistemas en los que no había desequilibrio previamente, ¿no? Y esto, como digamos, lo vemos más a menudo con las poblaciones de conejos, de ciervos, ¿no? De animales herbívoros. Y ¿por qué hay desequilibrio ahora y no lo había antes? Bueno, porque ya no hay depredador, ¿no? Por ejemplo, no hay lobo. ¿Y por qué no hay lobo? Pues porque los humanos lo han cazado hasta la extinción. Entonces, la caza, que se presenta como la solución a un problema que no nos hemos preguntado en primer lugar por qué ha sucedido, la caza es la causa de este problema en primer lugar. Y además, esta idea de la sobrepoblación como un peligro, digamos que obviamente una sobrepoblación puede causar un desequilibrio en un ecosistema cerrado, como sería, por ejemplo, una isla, pero en el resto de espacios los ecosistemas están abiertos, ¿no? Y se interrelacionan unos con otros, por lo que si una especie crece en número de individuos, los animales no son estúpidos, los animales migran, ¿no? A buscar sitios mejores donde no tengan que competir por los alimentos. ¿Qué pasa? Que la acción humana, como es la urbanización, la construcción de carreteras, la deforestación para la agricultura extensiva o la ganadería, está creando cada vez más ecosistemas cerrados, ¿no? Estamos invadiendo todos los espacios por la que cada vez más las especies no tienen tanta libertad para moverse y entonces estamos creando ecosistemas cerrados y nuestra ilusión es que todo el mundo es así, pero realmente lo hemos creado con nuestra actividad. Y además, el último punto, la caza como una herramienta eficiente de regulador de ecosistemas es realmente falso porque si lo pensáis bien, aquí por ejemplo os he puesto un artículo sobre el caso de Escocia y la sobrepoblación, creo recordar que era de conejos, es que si tú, por ejemplo, tienes sobrepoblación, lo que tú consideras sobrepoblación de un animal en un país, es una gestión y una coordinación que necesitas súper exacta, ¿no? Necesitas unos números súper precisos, coordinar un número increíble de cazadores y es una gestión súper costosa en tiempo y además en dinero y además no es eficiente, no funciona, como podéis ver en el caso de Escocia. Y de hecho, esto es debido a que los cazadores cazan no porque les importe regular el ecosistema, cazan porque quieren matar animales. Entonces se ha dado casos como la noticia que veis en la derecha de que estaba prohibido cazar el lobo, lo han cazado igualmente y lo han extinguido en Dinamarca. O luego tenéis los ejemplos, que es como ya un poco ridículo, ¿no? A la izquierda, de los países muchas veces aquí como, vale, otra vez Escocia o España, tienen que progresivamente prohibir o permitir la caza de un animal porque es tan inestable y tan difícil de regular que, uy, este año hay muchas tórtolas y de repente dicen, ostras, las tórtolas están llegando al límite de extinción. Es como una gestión muy complicada de ejercer y obviamente no se hace bien, por lo que tenemos que buscar alternativas, ¿no? Porque si la realidad es que estos problemas siguen existiendo. Entonces, conectando aquí con lo que os ha comentado Mar al principio, algo que se ha propuesto, que si queréis leer más tenéis aquí otro link, es el rewilding, ¿no? Que sería la reintroducción de especies que previamente estaban en el ecosistema, por ejemplo, el caso del lobo, la reintroducción del lobo en ecosistemas. Uno, abriendo las barreras que nosotros hemos puesto artificialmente, ¿no? Para que las poblaciones de lobos puedan migrar y elegir dónde les parece mejor vivir. O dos, reintroduciéndolos artificialmente. Pero entonces tienes una alternativa que es sana para el ecosistema porque aumenta la biodiversidad de este y además no implica una relación violenta con los demás animales por nuestra parte.
y además no tiene todas estas consecuencias negativas de la caza que no se comentan, ¿no? Que ya desde un punto de vista antropocentrista solo el primer motivo debería ser suficiente para prohibirla, y es las víctimas humanas de la caza, ¿no? Solamente en 2020, que era confinamiento, los cazadores han matado a 51 personas y herido de gravedad a otras 600 mientras cazaban. ¡Wow! Después, obviamente, aunque es algo que ya intuíamos, el tema de la preocupación por los ecosistemas sabemos que es una excusa falsa, porque al parecer la contaminación por las balas de plomo que dejan en la tierra es un grave problema, además de las balas en los animales que matan para comer. Parece ser que encima esa carne no está catalogada de sana para el cuerpo humano por la cantidad de metales pesados de plomo que contiene. Y después, obviamente, el lobby de la caza, por algo se llama lobby, ¿no? Es bastante oscuro en este sentido de los datos falsos, tanto en números de animales para poder matar más, como en ocultar el número de víctimas reales, ¿no? Esto hay un artículo que tenéis el hipervínculo aquí, que es muy interesante porque explica, es muy difícil encontrar los números exactos de víctimas humanas de la caza, porque por la forma en que hacen las estadísticas. Entonces, por ejemplo, el número de muertes que reportan las sociedades de caza solo reportan las que han sucedido durante la actividad de la caza, ¿no? No reportan las que se han llevado a cabo con un arma de caza y tampoco coinciden con los datos que dan las aseguradoras de cazadores. O sea, las aseguradoras de cazadores tienen unos números mucho más grandes respecto a todos los accidentes que provoca la caza que los que notifican las sociedades de cazadores. Y sí, esto lo puse porque me hizo gracia en este medio bastante fascista, ¿no? Pero digamos que es un artículo justificando la caza, como tenemos que matar estos animales salvajes por lo peligrosos que son, ¿no? Porque provocan 10 muertes al año frente a 10.000 siniestros, cuando los cazadores son responsables de mínimo 50 muertes al año, como hemos visto que probablemente son más, y 80.000 siniestros, 8 veces más que los de los animales. Por lo tanto, desde un punto de vista incluso antropocentrista, todos los argumentos se desmontan muy fácilmente, por lo que he titulado la charla como la caza como mito, ¿no? Porque un mito al final es una historia que nos contamos para intentar justificar y entender la realidad, pero no es real. Y me parece que pasa lo mismo con la caza, porque se presenta como la solución a algunos problemas, cuando en la realidad es la causa de ellos, junto con otras actividades humanas. Además, existen alternativas para estos problemas que no implican promover una relación violenta, ¿no? de los animales humanos a los otros animales. Y además, bueno, como conclusión, me parece que la antropología es una herramienta muy importante para cuestionar lo que hacemos y por qué lo hacemos, y me gustaría también como explicaros el caso de Grecia, que me parece un ejemplo más bonito, y es que, bueno, mientras en España los humanos durante la pandemia elegían establecer una relación de violencia con los animales salvajes, ¿no? Únicamente hemos sido un poco más solidarios con las mascotas, como ha explicado Lorena, o en Ecuador ni siquiera ni eso. En Grecia, mientras teníamos este confinamiento en 2020, bueno, ahora también este año, pero solo había 5 motivos por los que podías salir a la calle, y el último era para dar de comer a animales salvajes. Podías salir y poner comida a gatos, perros o a cualquier animal que quisieras y estaba permitido. Y como me pareció un ejemplo a seguir, como digamos que los animales fueron un sujeto de consideración en medio de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y aquí acabo y cedo la palabra a María. Muchas gracias. Me presento, soy María González, soy cofundadora del Santuario Animal La Vida con los Frambuesas, y os voy a contar un poco cómo vivimos la pandemia y toda esta situación desde
desde el punto de vista de los animales, ¿no? Como ciudadanos de segunda, como si dijéramos. Yo soy veterinaria, entonces el tema de pandemia ya me era algo familiar. Os comentaba que como veterinaria el término pandemia o epidemia estamos más familiarizados y sobre todo con la forma de manejarlo, ¿no? En veterinaria suele ser acabar con los individuos enfermos, esto en humanos no se podía aplicar. Entonces, de repente hay una enfermedad, ¿no?, que afecta a los humanos y nosotras como ese intermediario, ¿no?, que estamos entre medias de la especie humana, pero también protegemos a los animales, nos sentimos como súper indefensos de repente de no saber qué va a pasar, ¿no? Cómo se va a gestionar esto de forma que los animales no se vean perjudicados. Se produce esta situación desconocida, ¿no? En este siglo las personas se aíslan, de repente aparecen un montón de métodos obligatorios para utilizar, por ejemplo, aquí mascarillas, pantallas, guantes, para protegernos nosotros como humanos. Se inicia una búsqueda de culpables, como se habló ya con lo de los mercados húmedos y, bueno, murciélagos y tal, que ya se ha comentado en esta charla. Y búsqueda de soluciones, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar todo esto para pararlo? Ya habéis hablado de la experimentación, cómo afectó a los animales todo esto y cómo sigue afectando. O sea, como que los animales siempre están sufriendo nuestros problemas, ¿no? Y, bueno, aparición de bulos, de noticias falsas en las que, pues igual que se culpaba a los murciélagos, empezaron a aparecer noticias de que podía contagiarse a otras especies. Nosotros, por ejemplo, ahora os contaré, pero nuestra mayor preocupación era, en cierto modo, ¿no?, que se culpase a alguna especie de ello y que viviese aquí, ¿no? O sea, que de repente te pisaran y pasaran por encima tuya para llegar hasta ellos y acabar con esta enfermedad de una forma bárbara, ¿no? Luego os explicaré el porqué. Y aparece también el aburrimiento, ¿no? Como la gente está en sus casas aisladas, pero hay gente que tiene acceso a comprar ciertos animales para entretenimiento o hacer adopciones de forma, bueno, interesada, ¿no?, para poder tener acceso a las salidas a la calle. Bueno, se empieza a generar como un descontrol en el que vuelven a estar afectados los animales. Para quienes protegemos a los animales se producen varias circunstancias. Por un lado está el aislamiento. En aquel momento pues se reduce la llegada de voluntarios para protegernos a nosotros y también para evitar problemas con las autoridades, ¿no?, que estaban controlando la movilidad. En nuestro caso, que estamos en una zona donde hay vecinos y tal, pues se produce una tranquilidad dentro del espacio que, bueno, que es diferente a otras circunstancias, ¿no? De repente no hay ruidos, no viene gente, es todo diferente. También pues tenemos el problema de los controles en carreteras para desplazarnos, tanto para comprar alimento, medicación, o si tenemos que hacer una salida a algún veterinario, pues vamos a tener problemas para atender a estos animales a los que estamos protegiendo. Los casos de abandono se modifican un poco, o de animales que nos quieren ceder, pasando a ser prioritario el tema de personas que se han arruinado porque han tenido que cerrar su empresa a causa de la cuarentena, o animales que la gente cede porque no puede mantener el negocio, animales de renta, ¿no?, de ganadería. Luego el tema de nuestra salud como humanas, si enfermamos, ¿quién va a cuidar de estos animales? Miedos por estos animales, como os comentaba, en la búsqueda de culpables, y luego está la reducción de los ingresos por el tema de que todo el mundo está en una situación incierta y pues eso, se reducen las colaboraciones, se reducen los eventos, etc. Entonces hay un montón de incertidumbre y miedo de que los animales a los que estamos protegiendo nosotros u otras asociaciones realmente acaben en peligro, un peligro real, ¿no? No solo la duda de qué puede pasar. En cuanto al aislamiento, en nuestro caso limitamos muchísimo el voluntariado, tanto para protegernos nosotros, como os decía, como por el tema de que no estuviera entrando y saliendo gente, porque un positivo podía poner en duda el que se contagiase a otras especies. Ya se estaban estudiando el caso de contagios a perros y gatos en domicilios. Imaginad si se hace público, ¿no?, en los primeros estadios de la cuarentena que hay un contagio entre cuidadores de animales de otras especies, ¿no?, como pasó en lo de las granjas de bisones, etcétera. Imaginad lo que hubiera sido que de repente dijesen, oye, las ovejas se pueden contagiar de COVID. Pues todas las granjas, santuarios y demás hubiéramos estado en el punto de mira. Y esto daba muchísimo miedo, por lo menos a mí, que, pues como te decía, el tema de las epidemias y todo esto en animales es terrible porque es exterminio.
Entonces, por otro lado, el aislamiento nos producía no tener acceso a veces a comprar materiales para construcción, sobre todo al principio, pero también la incertidumbre del acceso a alimentos y a medicaciones, porque de repente a finales de, bueno, en el verano, ya que se estaban empezando a investigar las vacunas y tal, todos los laboratorios ponen el foco allí y se olvidan de la producción de algunos medicamentos, o se destinan todos los recursos para producir vacunas al coronavirus. Y, por ejemplo, en gatos nos quedamos sin vacunas, ¿no? Aparte de otras medicaciones que a nosotros no nos hacían falta, pero se acabaron medicamentos para la epilepsia, para la diabetes, medicaciones súper importantes para algunos pacientes, para algunos animales, que de repente no se podían conseguir. Y claro, o sea, no importaba porque eran animales, obviamente, pero para sus familiares o para nosotras, pues es algo muy grave. El tema de los controles en carreteras nos limitaba en el sentido del miedo a realizar un rescate, no podemos justificar esa movilidad, depende de quién te pare. Si tú le dices que eres una asociación, que estás haciendo un rescate, en mi caso que soy veterinaria, aún más lo podría justificar, pero aún así dependía muchísimo de quién hiciera esta parada y la decisión que tomara esa persona autoritaria, ¿no? Este miedo también se extendía a los habitantes que ya vivían aquí, no solo a los que posiblemente tuviéramos que ir a buscar, sino también a algún habitante que tuviera aquí un accidente, que todavía no estuviera regularizado. Por ejemplo, ovejas, cabras y demás, cuando hay nuevas llegadas, se regularizan una vez al año, y en aquel momento había varios que no tenían papeles, como si dijéramos, y estos animales no pueden moverse, o sea, sin autorización de ganadería o sin una justificación no se pueden trasladar, y la inmovilización de ellos en aquel momento posiblemente hubiese acabado en un traslado pues a matadero para quitarse el problema de en medio, porque no era lo prioritario, ¿no? Entonces había muchísimo miedo a que, siendo los animales algo tan secundario, no pudiéramos seguir realizando nuestro trabajo de protegerles. Esto lo que os decía, no poder justificar el trabajo, aunque sí que se nos decía desde la Dirección General de Derechos Animales que podíamos funcionar como una empresa, los voluntarios como trabajadores y demás, pues no dejaba de ser una incertidumbre de la persona que pudiera realizar esta parada. En nuestro caso, para hacer uno de los rescates, por ejemplo, tuvimos que recurrir a un voluntario que tenía una empresa realmente dada de alta con papeles y demás, y un vehículo autorizado a desplazarse en plena cuarentena para hacer el traslado de una paloma, porque no era un sábado, perdón, y nosotros no podríamos justificar el desplazamiento y tuvieron que hacerlo de esta forma, porque si no, ese animal que se estaba muriendo no hubiera podido llegar a nosotras. Y es algo súper, en realidad es muy absurdo, ¿no? Porque cualquier otro tipo de labor solidaria se podía ejercer, pero el tema de los animales estaba ahí como en un limbo legal. En el caso de los abandonos, como decía, lo más frecuente era gente que se había ido a la ruina, que habían perdido el terreno y buscaban hogar a cabras, ovejas o animales grandes que tenían viviendo en esos terrenos. Luego el abandono de los animales comprados para entretenimiento, es un patito boniato que le compraron a unos niños durante la cuarentena, y una de las vecinas a través de su balcón veía cómo los niños jugaban con él, y al acabar la cuarentena se lo encontró en el parque. O sea, ella sabía perfectamente cómo era este patito. Le abandonaron aproximadamente con 10-15 días. O sea, en esta foto era todavía súper pequeñito. Y pues eso les duró el entretenimiento. Y como pues ha habido cientos de casos que totalmente han pasado desapercibidos. El tema de nuestra salud como sus cuidadores, ¿qué pasaría si enfermamos, ¿no? Ya no solo por el tema que os decía de que pudiéramos contagiarles y saltar una voz de alarma sanitaria y demás, sino si te tienen que ingresar, si tienes complicaciones o lo que sea. Ha habido gente que ha estado muy, muy mal. ¿Qué pasaría si nos contagiamos nosotros, ¿no? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién nos va a reemplazar? ¿Cómo se puede gestionar todo eso? Y pues al final son situaciones que te dejan pues un poco con esa sensación de, ¿no?, ¿qué pasaría? Luego el miedo por ellos, lo que os contaba, en este país ya hemos vivido el matar moscas a cañonazos, en el caso de Excalibur, y este es el primer post que hicimos en el que pues, nos tranquilizaba que todavía no se hubiera demostrado el contagio a animales no humanos, pero a lo largo de las siguientes semanas, yo como veterinaria no paraba de leer papers y teorías, y veterinarios que hacían sus conjeturas de gatos que tenían neumonías súper agresivas y que el dueño había dado positivo, había estado en contacto con algún positivo y podían ser portadores. No sé, hubo un montón
de desconcierto, de caos, en el que, como os digo, se buscaban culpables por todas partes y yo veía que el foco se estaba poniendo siempre en los animales domésticos con los que teníamos más contacto. El único alivio era que había países que no son como España, ¿no? Que no son tan bestias, con un poquito más de responsabilidad ciudadana, en el que no se estaba buscando culpabilizar a los animales, ¿no? Sino buscar una solución. Pero sí que aquí había compañeros veterinarios, pues eso, súper enfrascados en demostrar que los gatos se contagiaban y que eran sintomáticos y que podían ser portadores. Imaginaros lo que pudiera haber sido eso, ¿no? Que cada persona que tuviese coronavirus pudiese contagiar a su gato y ese gato fuese foco de sacrificio por parar la enfermedad, ¿no? Ahí, o sea, que hubiera sido una locura. De hecho, se recomendaba que si algún humano daba positivo, dejase de convivir con sus animales, que los cuidase algún familiar, etcétera. En nuestro caso, la única alternativa que yo hubiera tenido, por ejemplo, hubiera sido irme a vivir a un coche, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que convivimos con animales 24 horas? O sea, hubiera sido algo muy caótico y eran recomendaciones de médicos, de veterinarios y demás. La reducción de ingresos en aquel momento pues no era muy evidente, se daban algunas bajas, bajamos algunos tipos de donaciones, pero claro, se avecinaba una crisis económica, mucha inestabilidad para donantes y para posibles donantes, desaparecieron los eventos, a día de hoy se están retomando con cuentagotas y con muy poquitos puestos, muy pocas visitas, y nos toca reinventarnos, ¿no? En esta situación de pura supervivencia porque los animales nos siguen necesitando que les atendamos. En aquel momento pues teníamos un animal enfermo crónico que necesitaba un montón de medicación y de tratamientos y nosotros siempre ponemos el foco en ellos, ¿no? En los que son más necesitados y no podemos pensar, o sea, en que la reducción de gastos sea tan grave que para tener que tomar decisiones como que alguien no pueda recibir sus tratamientos, ¿no? Sería algo terrible, entonces tuvimos que reinventarnos para poder cubrir sus gastos. Con todo esto, lo que quiero haceros reflexionar un poco, ¿no? Es la responsabilidad que tenemos las personas que cuidamos de animales, ya sean santuarios, que bueno, se multiplica por 100 o por 1000, pero también quienes vivís en casas con otros animales o quienes sois responsables de algún individuo, porque al final somos su escudo protector, ¿no? de lo que les pueda pasar. Siempre va a haber cosas que se escapen a nuestro alcance, como pues, lo que decía el caso de Excalibur, ¿no? De repente llegan, les señalan, te pasan por encima y lo matan. O sea, no tienes opción a réplica, pero que es algo esporádico y mientras que todo esto sucede tenemos que estar ahí como intentando quitar el foco de ellos, ¿no? Ellos no son culpables de nuestras miserias y deberíamos protegerles y no directamente culparles o quitarles del medio. Son consideradas inferiores, con lo cual tenemos que intentar por lo menos quitar este punto de vista sobre ellas como culpables. Para nosotras lo más importante es curarlas física y emocionalmente, es lo que hacemos a diario, darles calor en invierno, que en verano estén fresquitos, que tengan agua, comida y que estén tranquilos, y somos nosotras sus cuidadoras las que tenemos que amortiguar todo este estrés, ¿no? Todas estas circunstancias que al final te golpean por todas partes y tienes que conseguir mantenerte para que ellos no lo noten, ¿no? Y puedan seguir su vida con tranquilidad, que es lo mínimo que podemos hacer después de toda la dignidad y todo lo que les quitaron antes de llegar aquí. Y bueno, hay tantas variables decidiendo sobre sus vidas que por desgracia no les podemos asegurar un futuro maravilloso al 100%, pero tenemos que intentar que sea lo más estable, por lo menos que el tiempo que podamos estar controlando lo que les sucede, que sea lo mejor posible. Y bueno, aquí acabamos. Pues entonces acabamos ya aquí las jornadas, agradeciendo vuestra presencia, esperando que haya sido interesante la sesión y nos vemos en las próximas jornadas, que será pues, dentro de un año. Muchas gracias.